pido porfis si pueden desactivar los micrófonos para que no se interfiera. Además de que esto lo vamos a estar grabando y lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así todos y todas pueden ver la charla. Mati, en el día de hoy nos va a estar hablando sobre el deseo inconsciente, y no solo eso, sino que lo va a ejemplificar con casos de la clínica, ¿sí? De su experiencia propia como psicoanalista, así que está buenísimo. Estamos esperando que se una, pero mientras tanto les voy comentando que esta charla cuenta con una certificación opcional. Para saber cómo adquirir el certificado me voy a quedar 30 minutitos después de que finalice la charla, así les explico bien cómo es el paso a paso o por cualquier inconveniente que surja, pero mientras tanto les voy contando que sí tiene certificación, es opcional y tiene un costo de 75 pesos, así que quienes deseen obtener el certificado de la charla se quedan después de que finaliza, así les cuento cómo tener su certificado. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos a Mati, cuéntenme, ¿qué es de su viernes a la noche? ¿Qué andan haciendo? ¿Relajando un poco después de una semana de facu intensa? ¿Qué tal, Cando? ¿Me escuchás? Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien, yo estoy acá. ¿Me Lo que no escuchas sé es si perfecto? si me conecté bien, porque como no sabes si me conecté, no sé si me tenía que conectar desde otro lugar como para que se me vea más grande o no sé. Pero estoy acá. Mi voz No, está acá, no, por lo menos. está perfecto ahí. Pedimos que por favor deshabiliten los micrófonos, así no se interfiere, y cuando quieras arrancamos. Dale, cuando quieras. Como Dicen que se tengo... escucha perfecto. Bien, bueno, entonces arranco. Dale, genial. ¿Cómo es esto? ¿Me están viendo o no me están viendo? Sí, bueno, bien, bárbaro. Se ve en pantalla completa, te cuento. ¿Cómo? ¿Se me ve en pantalla completa? Bien, no me puedo sacar los mocos ni nada por el estilo. Bárbaro. Y va a quedar grabado en YouTube después. Claro, encima es de esos vivos que no se borran, entonces hay que hacer todo bien. Bien, ¿cómo están? Encantado de estar acá, muchísimas gracias a Surencico por la invitación. Me encanta, gracias a todos los que están conectados, veo que hay bastantes personas. Y bueno, hoy vamos a hablar, entonces, como dijo Candu, de el deseo inconsciente y vamos a poner algunos ejemplos clínicos. El deseo inconsciente obviamente es algo súper amplio, ¿no? Como para hablar, básicamente todo el psicoanálisis se basa en eso. Yo lo que quiero transmitirles hoy son algunas pautas clínicas que yo utilizo para ubicarme en la sesión, como para identificar bien por dónde podría pasar el inconsciente, ¿sí? Empezar como a tirar del hilo de pequeños detalles para que después termine llegando, digamos, a lo que podríamos decir, no sé, el deseo reprimido, si se quiere, ¿no? Que es algo que en una primera instancia es imposible captar y decir, ah, es esto, ¿no? O si se puede como nombrar tan fácilmente, pero sí de pequeños indicios uno puede empezar, como digo, a tirar del hilo y ver a dónde llevan, ¿no? Entonces, dentro de lo que suele pasar en un análisis que me imagino la mayoría de ustedes o todos ustedes están estudiando, entonces todavía no tienen práctica clínica como para experimentar lo que es atender a una persona. Y lo que suele pasar es que hay veces que lo que cuenta la persona es muy claro y otras donde no es para nada claro. Y la mayoría de las veces siempre hay que hacer como una especie de desmenuzamiento de lo que está diciendo la persona para encontrar bien qué es lo que está en juego, dónde está el conflicto. ¿Sí? Porque en general, cuando viene alguien con un planteo claro, no es tan difícil analizar. Lo más difícil es cuando la persona habla y es confuso lo que quiere decir,
porque para la persona misma es confuso también. De hecho, para mí, esa confusión, ese dar vueltas, ese no llegar al punto, es una formación defensiva de la censura que intenta, además de tener reprimido lo que está reprimido, intenta dejar poco claro por dónde pasa el conflicto, como para que no se pueda ubicar del todo. ¿Sí? Y la persona no lo hace conscientemente, la persona está intentando nombrar lo que le pasa, pero en general le cuesta. ¿Sí? Un poco la esencia de la represión es por momentos que falten las palabras para nombrar eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me ubico yo? Bueno, parto desde la base, desde, creo que por acá, voy a armar, perdón, voy a ponerme el chat, no lo estoy viendo. Bueno, acá me parece. Ahí está, ahí lo veo. Bien. Bueno. Creo que prefería antes, perdón. Pasa que antes le veía las caras, ahora no les veo las caras. Bueno, fue. Toca la pantalla, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Micaela. Bien. Entonces, ¿por dónde parto? Parto de la idea de que somos sujetos divididos. ¿Sí? ¿Qué significa que somos sujetos divididos? Significa que no somos una unidad, como quizás se pensaba antes, que no somos solo lo que pensamos, que no somos idénticos a nuestra conciencia, que hay cosas que son inconscientes. Y si hay cosas que son inconscientes, entonces no solo son cosas que no conocemos de nosotros mismos, sino que son cosas que repudiamos de nosotros mismos. Y en ese repudio desconocemos, digamos, como que decimos, esto no es para nada quien soy yo soy completamente lo opuesto. ¿Sí? Es decir, la división entre consciente e inconsciente no solo es una división descriptiva en el sentido de que hay cosas que sé y otras que no sé, sino que implica un conflicto entre estos dos sistemas. Que lo que está accesible a nuestra conciencia, quienes nosotros pensamos que somos, entra en conflicto con lo que emerge del inconsciente. ¿No? Si nuestra conciencia o nuestro yo, vamos a llamarlo, entra en conflicto con lo que emerge del inconsciente, entonces el conflicto, la angustia, la resistencia, la desmentida, el miedo, lo que se repite sin nuestro control, todas estas cosas son indicios de que lo que se está manifestando no es del yo. Y si no es del yo, entonces voy a suponer, voy a hacer una hipótesis de que tiene que ver con lo que es inconsciente, con lo que está reprimido. Entonces, una forma de guiarse es mediante la resistencia del yo. Cuando el yo se resiste contra algo, cuando el yo tiene una reacción de angustia, de displacer, que sea exagerada, digamos, ¿no? Que llame la atención. O incluso si no es exagerada y uno dice, bueno, no sé si la angustia es porque es acorde a la situación, es lo que Freud diría una angustia realista, o no, o si es una angustia neurótica, que es una angustia contra algo del inconsciente, no lo sé, bueno, voy a investigar, ¿no? Está bueno preguntárselo.
Siempre que aparece la angustia, siempre que aparece algo de resistencia, son lugares donde ponemos el foco, decimos, acá hay un conflicto subjetivo entre las instancias psíquicas, entre los sistemas, entre el inconsciente y el yo, ¿sí? Entonces, en esos puntos de conflicto vamos a parar la oreja y empezar a diferenciar qué parte de ese conflicto, qué parte de esas dos fuerzas que están chocando pertenece a la defensa, o sea, al yo, y qué parte al inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta y hay cosas muy sutiles quizás, pero un primer punto interesante para pensar es que en ese conflicto entre estas dos fuerzas, el yo se identifica más con una de las fuerzas que con la otra. ¿Sí? Quiero... Acá dicen... Bueno, voy a tratar de ver lo que pusieron ahí. Claro, exactamente. Quizás para el inconsciente hay algo de liberación o de placer o de satisfacción, pero el yo, si no puede asimilar eso, se angustia y explota, dice Matías Crioca. No sé si explota, pero se angustia y se puede angustiar bastante. ¿Sí? Entonces, una forma de, si nosotros notamos que hay un conflicto subjetivo, que hay fuerzas que chocan en el sujeto, ver de qué lado se ubica la identificación consciente del sujeto nos permite hipotetizar que del otro lado se ubica el inconsciente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo y ahí va a ir surgiendo también más, más claro y mediante sus preguntas, que los aliento a que hagan preguntas y que si pueden hacerlas por el micrófono mejor porque así no leemos. Van a ir surgiendo, vamos a poder desarrollar mejor. Yo voy a ver, en el diálogo va a surgir mejor, así que aliento a que hagan preguntas. Este es un ejemplo de un paciente mío que tuve cerca de un año, más o menos, y que es un paciente que yo atendía por videollamada porque estaba viajando por Europa mucho antes del tema del coronavirus, y que una sesión viene y me cuenta que está angustiado porque estaba intentando hacer cosas durante la semana y no lo lograba. Quería leer, quería hacer gimnasio, quería hacer un par de cosas más y nunca lo lograba, siempre terminaba tirado en la cama y me decía que siempre terminaba viendo la misma serie, que era Doctor House, ¿no? Y que ya les adelanto, digamos, lo de Doctor House, no logré llegar a la comprensión o no salió material como para comprender qué lugar tenía Doctor House ahí en la vida de esta persona, pero se quejaba de que intentaba leer, hacer gimnasio y otras cosas más, y siempre terminaba tirado en la cama viendo Doctor House. Y decía, es como si hubiese una persona invisible que me llevara una y otra vez a quedarme tirado en la cama. No lo puedo evitar, ¿no? No puedo lograr nada de lo que me propongo. Soy yo, dice Milei. Sí, me imagino que debe haber más de una persona que se identifica con esto. Entonces, ahí encontramos ya un conflicto, ¿no? Está las ganas de leer, hacer gimnasio y no sé qué otra cosa más, y la persona invisible que lo lleva a fracasar en ese intento y a quedarse en la cama viendo Doctor House. Lo de la persona invisible ya es una casualidad de que lo describa de esa forma porque casi que nos da la pista de decir, bueno, es casi como si estuvieses describiendo al inconsciente, ¿no? Claramente el yo de la persona se identificaba con querer hacer eso que
que estaba intentando hacer y había algo que no era ella, que repetía una y otra vez el fracaso de ese intento, ¿no? Ahí ya vemos el conflicto subjetivo, la identificación del sujeto a una de las partes del conflicto, y la otra que encima tenemos la casualidad de que lo describe como una persona invisible, como para que quede más claro que no era él y que era. Está buena la interpretación. Que no era él y que era una fuerza que no sabe describir de dónde viene, pero que está actuando claramente. Una voluntad que no es la suya, desde la conciencia al menos. Entonces, dice, todo lo que me propongo hacer, no lo logro. Fracaso en todo lo que me propongo hacer. Y yo, y yo le digo, no, no es verdad. No, no es que fracasas en todo lo que intentas hacer. De hecho, ver Doctor House te sale bastante bien. Allí no te cuesta nada, ¿no? Con lo cual se ríe y hace un chiste como diciendo, sí, pero por lo menos me podría poner a ver una serie distinta, algo que no haya visto, porque encima Doctor House ya lo había visto muchas veces, entonces era como que estaba viendo algo que ya había visto muchas veces, y dice, por lo menos podría utilizar mi tiempo en ver algo nuevo, ¿no? Y yo le digo, porque es algo que es muy común en los análisis, le digo, bueno, le digo, sí, parece como que lo que estás hablando es algo como de aprovechar el tiempo, ¿no? De la productividad, tema muy común en los análisis que suele aparecer. Y me dice, sí, tal cual. Me gustaría, me gustaría ser productivo y de hecho no me gusta para nada sentirme improductivo. Por eso, siempre que puedo, porque él estaba parando en la casa de unos amigos y estaba ahí gratis, él decía, bueno, por eso cada tanto trato de lavar, limpiar la casa, cocinar, para no sentirme un inútil, ¿no? Y ahí yo ya ubico algo distinto, ¿no? Yo en ese inútil ya paro la oreja. ¿Por qué voy a parar la oreja en ese significante, en inútil? Por distintas razones, ¿sí? Pareciera que algo de esta dinámica que está empezando a describir lo angustia mucho y él dice, sí, de hecho, me angustia tanto esto de la improductividad que trato de cocinar, trato de lavar, de hacer estas cosas productivas para no sentirme un inútil. Entonces yo entiendo de eso, yo hipotetizo y digo, el yo intenta hacer estas cosas para evitar caer en el lugar del inútil. Si el yo no estuviese ahí para realizar estas maniobras defensivas, lo que terminaría pasando es que yo sería un inútil. Entonces, ¿por qué es importante la palabra inútil? Porque yo leo que es la consecuencia de lo que sucedería si se le da libre libertad a la tendencia inconsciente, ¿sí? Y además porque es un lugar de identificación, de identidad. Sería un inútil, sería, viste, una persona es un inútil, ¿no? Como en general estos lugares donde aparece algo como de el boludo, el inútil, la puta, etcétera. Todos lugares como de cualidades pero vueltas a identidad, ¿viste? Suelen ser importantes. Entonces paro la oreja. Digo, ok, ¿qué se te ocurre con inútil? ¿Se te viene algo a la cabeza? Hago asociar. Pero no hace una asociación libre, sino que responde más bien desde la conciencia. Dice, no, nada, qué sé yo, no productivo, ¿viste? Lo explica racionalmente, ¿no?
yo un poco pruebo y digo, ¿vos podrías permitirte ser inútil? ¿Ser un inútil? No como diciendo, a ver, tu yo está de acuerdo, digamos, si te permitís por un rato al menos ocupar ese lugar. Y reacciona muy, digamos, defensivamente, voy a decir ahora. O sea, es como una interpretación lo que digo, ¿no? Pero reacciona como diciendo, no, ni a palos podría permitirme eso. Que para mí un poco confirma, digo, ok, hay algo en ese lugar del inútil al que yo le intenta escapar lo más que pueda. ¿Sí? Espontáneamente, cuando le digo esto de si se lo podría permitir, asocia y dice que su mamá le decía todo el tiempo a su papá que era un inútil, como su abuelo. Le decía, vos vas a ser un inútil igual que tu papá. O sea, el papá del papá, la mamá decía que era un inútil y lo juzgaba, le decía, vos vas a ser un inútil igual que tu papá. Y se lo repetía mucho y evidentemente esto era algo que angustiaba a mi paciente y que él no quería repetir, ¿no? Quería evitar quedar en ese lugar. Este, ¿qué es lo que le hacía al viejo y al abuelo inútiles? Bueno, algo en relación al laburo y a la guita, sobre todo, me parece que era. Algo de las posesiones materiales, algo de lo productivo en ese sentido también. Y contaba como anécdota que había logrado tan poco en la vida del abuelo, según el criterio este, por lo menos con que lo estaba observando, que cuando el abuelo falleció y fue al geriátrico a buscar sus cosas, le sorprendió que todas sus pertenencias cabían en un bolso, ¿no? Esto lo choqueó, ¿no? Y cuenta esta anécdota como mi abuelo logró tan poco que cuando murió todo lo que tenía cabía en un bolso. Entonces, él sigue asociando y dice, quizás lo que pasa es que yo no quiero ser como mi viejo ni como mi abuelo, ¿no? Que me parece una muy buena asociación. Siento que estaba como leyendo bien los puntos. Pero yo le digo, sí, pero la persona invisible parece que sí tira más para ese lado. Porque su yo es el que no quiere ser el inútil. Pero el inconsciente sí tira para ese lado. Y él me dice, ¿por qué lo decís? ¿Porque viajo? Y yo le digo, ¿cómo porque viajas? Y dice, sí, lo que pasa es que cuando te dije esto de mi abuelo, que tenía todas sus pertenencias en un bolso, yo pensé para mí mismo, yo también tengo todas mis pertenencias en un bolso. Y ahí terminé la sesión, ¿no? Ahí hice la escansión, porque me pareció como que hubo una revelación ahí. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo de pequeños indicios de resistencia, ¿viste? Cuando podemos ubicar la división, vemos el conflicto, vemos la división del sujeto, ubicamos dónde está el yo y empezamos a tirar del hilo de a ver qué está del otro lado. Y casi siempre, digamos, este es un caso como muy claro porque no se da todas las sesiones, pues la persona asocia, porque se dan un par de habilitaciones que hacen, ¿qué tal, Candu? Ahí te veo. Se dan un par de cosas que lo vuelven como muy claro y que a veces no se da en una sesión esto, digamos, sino que se da a lo largo de varias, con mejores momentos, peores, pero siempre, digamos, se suele llegar a que el inconsciente tiende
a un lugar de identificación desvalorizado, ¿sí? Yo todo lo que no quiero ser es esto, que es justo lo que repite una y otra vez mi inconsciente. Un ejemplo que no basado, digamos, explícitamente en ningún caso, pero digo, que pasa en muchos casos y que pasa en la vida. Tengo ansiedad social porque cuando interactúo con las personas, siento que se dan cuenta de que soy, puntos suspensivos, llénenlo con la identificación reprimida que quieran. Y uno intenta todo el tiempo como salir de ese lugar, pero sin embargo, todas las manifestaciones del inconsciente terminan apuntando siempre a ese lugar, a ese lugar. ¿Sí? Entonces son puntos interesantes como para tirar ahí del hilo. Después, qué sé yo, se pueden abrir tantas cosas, pero para mí lo importante es esto, digamos, más allá de si es una identificación o no, qué sé yo, el punto está en ubicar los puntos de conflicto, en ubicar dónde está la defensa y dónde está el inconsciente, a qué parte se identifica el yo consciente y a qué parte no, ¿sí? Y de esa forma vamos investigando qué es lo que está del otro lado. ¿Está bien? Suponete, un caso de, yo no sé porque no soy, pero digamos, desde otro tipo de terapias, más de la conciencia, como podría ser cognitiva, quizás le darían herramientas a la persona para que sea más productiva. Probá a hacer esto, probá a hacer lo otro. Estrategias, ¿no? Para ser más productivo, anotarte en una lista, por lo menos una vez al día, hacer tal cosa, hacer tal otra, pero digamos, están desestimando completamente que del otro lado hay una fuerza que se quiere imponer a la que nosotros queremos darle lugar. Por más de que en primera instancia parezca eh, algo dañino para la persona, ¿no? Porque ser un inútil no parece el mejor deseo inconsciente, ¿no? Yo no creo que la persona realmente se realice en esa inutilidad, ¿viste? Pero hay algo que empuja para ese lado y le tenemos que dar lugar, a ver a dónde conduce. No nos tenemos que volver nosotros también eh, aliados del super yo y juzgarlo como algo malo de entrada solo porque no suena lindo. ¿Sí? Se me ocurre otro caso, que no lo iba a nombrar hoy de hecho, pero se me ocurrió porque me parece que ilustra también, que era otra paciente que atendí por Skype, que vivía en España y que la mencioné en un video hace poco, no sé, quizás si alguno lo vio, lo recordará. Que consulta, voy a tratar de resumirlo, porque es un caso largo. Es un caso increíble que lo quiero escribir porque realmente me parece muy lindo. Básicamente lo voy a resumir. Consulta porque cayó en una especie de depresión que le hacía. Cayó en una especie de depresión que le hacía no poder trabajar. ¿Sí? Ella toda su vida había sido muy laburadora, había sido sostén de su familia. De hecho, el marido no trabajaba y ella trabajaba. Y siempre se había como enorgullecido de esa característica suya. Sin embargo, de repente en un momento cae en esta especie de depresión y no le da más ganas de trabajar y empieza a tender a quedarse en su casa, a quedarse tirado en la cama. Y bueno, pasan un montón de cosas muy locas que ahora no voy a entrar en detalle, pero que son muy interesantes. Y le preguntó cuándo fue que empezó esto, ¿no?
Y me cuenta que fue en un momento donde ella, creo que tenía una especie de quiste o una cosa así, se hizo un examen médico para ver si era un tumor, ¿no? Y en un momento ella piensa y dice, bueno, si llega a ser cáncer, no me trato, me dejaría ir, ¿no? Y en ese momento se le cruza el pensamiento, ah, harías lo mismo que hizo mamá. Y ahí está ya la angustia, tras la cual después viene la depresión. La madre, aparentemente, la historia es así, la trato de resumir. La madre, cuando ella tiene como 10 años, ponele, eh, se separa del marido, supuestamente el marido los abandona, nunca más se hace cargo y la madre cae en una especie de depresión, justamente. Y la madre no se hace cargo para nada de la economía familiar y los hijos tienen que salir a trabajar. Ella tenía 13 años, y los hermanos tenían un poquito más y los chicos, digamos, abandonan el colegio para trabajar y para sostener la economía de la familia. La ven a la madre como una víctima y dicen, bueno, pobre vieja, qué sé yo, que está deprimida y continúan haciendo eso para mantenerla y se forma como una identidad de ellos como laburadores, de ellos como que pueden todo y como que se la rebancan y desde ahí ella ocupa como el lugar de sostén de esa familia que después replica cuando tiene su propia familia, cuando tiene un hijo y también se convierte en sostén de esa familia y de hecho sostiene al marido que no trabajaba, ¿sí? Como que repite algo de eso, siempre con mucho orgullo. En el medio, cuando nace su hijo, es más o menos por la misma época cuando la madre enferma de cáncer y la madre, como que van al médico y cuando van al médico le dicen, no, esto está súper avanzado, no se puede hacer nada, ¿no? Y ella descubre, no me acuerdo por qué indicio, de que la madre ya sabía que estaba enfermo hace bastante tiempo y que se había dejado de estar, ¿sí? Entonces ahí está el punto de conexión, digamos, con lo que desencadena su angustia y lo que desencadena después la depresión, que para resumirlo mucho, vamos a decirlo así, fue un momento donde ella dijo, ah, harías lo mismo que hizo mamá. Es decir, un momento de identificación con la madre, ¿sí? Tras lo cual viene otro momento de posterior identificación porque empieza a estar deprimida, pero no era una depresión en el sentido clínico de depresión, sino más bien parecía, lo digo en retrospectiva, una depresión por identificación a la madre que estaba deprimida, que es diferente. No sé si se entiende la diferencia. La diferencia es que viste cómo son las palabras, viste cómo son los síntomas, que pueden ser simbólicos. Entonces, estar deprimido en su psiquismo significaba, estoy en la misma posición que mi mamá. ¿Sí? Ese era el sentido simbólico de la depresión. No era una depresión como la examina Freud en la melancolía, aunque tiene sus puntos en común igual. La, la hago corta, venía diciendo que la hacía corta hace 1000 años, ¿no? La hago corta, cuando cae en esta especie de depresión, ella se había separado de su primer marido, de su único marido, de esta pareja, hace ya unos años, y estaba empezando a salir, hacía no tanto, con un nuevo hombre, y ella empieza a dejar de trabajar y por lo tanto empezar a apoyarse en este hombre, a depender de él económicamente, cosa que le da muchísima culpa. De hecho, le da tanta culpa que ella llevaba un registro de todas las pequeñas cosas que él compraba
para ella en otro momento poder devolvérselo. ¿Sí? Lo cual, digamos, todas estas cosas yo voy diciendo, supongo que van como hilando un poco lo que pasa, hay muchos detalles, ¿no? Pero había algo del síntoma de esta manifestación del inconsciente que expresaba un deseo de ella ubicarse en una posición que parecía que estaba reservada solo para su mamá, que era la de no ser sostén, la de poder ser mantenida, por ejemplo, la de poder apoyarse en su pareja, cosa a que la obligaba la depresión, y que además le generaba mucha culpa. Fíjate cómo el yo se angustiaba mucho ante eso y decía, no, no, está bien, ahora bueno, no me queda otra, pero más adelante voy a compensar todo esto y voy a dejar de, de depender, voy a cancelar esta deuda. ¿Sí? Más adelante ella, bueno, fue haciendo como distintos cambios y pudo como cambiar de posición y adoptar un poco esa posición donde se podía apoyar en esta persona, lo cual no quiere decir que tenga que ser mantenida indefinidamente o para siempre o algo así, pero sí por lo menos tener habilitada esa posibilidad que no tenía habilitada desde que tenía 13 años, y que respondía a la demanda materna y también a cubrir la falla materna de que por qué la vieja no trabajaba. ¿No? Porque eran los hijos los que tenían que mantenerla. Bueno, cuestión que algo de su inconsciente la llevaba a esta depresión le permitía ocupar el lugar que estaba reservado a su madre, que era el de no tener que ser sostén, el de poder ser mantenida, el de poder apoyarse en otra persona. Una vez que pudo más o menos hacer las paces con eso, el síntoma de la depresión se dio y ella pudo como disfrutar un poco de esa situación y bueno, fue un análisis que duró muy poco, la verdad. Habrá durado un año, que es poco en un análisis, y que fue la verdad que muy interesante. Por eso lo quiero escribir, ¿viste? Tiene muchos detalles que estoy obviando en este sentido, para no hacerlo muy largo. Preguntaron ahí qué significaba que estaba reservado a la madre y que en la familia la única que podía no trabajar era la madre porque estaba deprimida. Entonces, si ella quería no ser sostén y no trabajar, y tenía que hacer lo mismo que la madre, estar deprimida. El ejemplo en realidad apuntaba a no dejarse engañar y tolerar un poco, o por lo menos cuestionar, la angustia que nos puede generar como analistas que el inconsciente se manifieste en algo que desde el sentido común es negativo. Por ejemplo, depresión. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta referencia y decimos, bueno, el yo quiere salir de la depresión y sin embargo hay algo que lo empuja ahí y que lo angustia a quedarse ahí, pero bueno, hay una fuerza que lo está llevando a ese lugar, uno ubica claramente y dice, bueno, ahí está el conflicto. También uno dice, bueno, el yo quiere esto, pero hay otra fuerza invisible que lo lleva a este otro lugar, pero uno al mismo tiempo también puede decir, bueno, pero no está bueno estar deprimido, entonces yo lo quiero sacar de ahí. Y sí, obvio, yo también la quería sacar de ahí. De hecho, por momentos me angustiaba porque además me contaba unas cosas terribles, como por ejemplo que a la noche se le aparecía la imagen de la madre muerta y tenía un par de así de, no alucinaciones porque no eran alucinaciones, pero como que estaban ahí en el medio y que realmente era como bastante angustiante para mí escucharlo, imaginarme a ella en esa situación. Pero bueno, ella se la bancó y yo también, me la pude bancar, acompañarla en ese camino que parecía que se podía ir toda la mierda, digamos. ¿Sí? Pero atravesándolo como que llegó a un lugar muy copado. No sé si me hago entender. El punto es, no se dejen engañar de que el inconsciente parezca manifestarse en algo que es negativo, como una depresión o como ser inútil.
hay una verdad que se quiere expresar a la que le tenemos que dar lugar. O por lo menos está bueno cuestionárselo y no asumir que lo que parece negativo lo es desde el principio. Ahí que dice, entonces... Sí, para mí no se puede separar. Para mí el deseo en general tiende a realizar esa identificación prohibida. A ver, estoy leyendo las preguntas. Una es, ¿qué vos describís dónde está lo reprimido y lo lográs sacar cuando trabajás? Eso. Bueno, es muy largo eso, digamos. No es lo mejor, aunque a veces sí se puede usar, pero en algunos casos como recurso, pero en general yo no confronto a la persona directamente y le digo, en realidad vos te estás identificando con tu vieja por esto, por lo otro. En general eso, lo más probable es que genere como más resistencia y no produzca mucho efecto terapéutico. Entonces, el trabajo es como muy sutil porque trabajamos contra la resistencia. Entonces, bueno, también está bueno confrontar, marcar los puntos que no se entienden, los puntos contradictorios, pero hay que ser sutil en el trabajo con la resistencia porque hay cosas que si vos las decís muy directas, no surte efecto y puede al contrario despertar como una oleada de resistencia o puede hacer incluso que abandone el análisis, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que lo mejor es ir de a poco tanteando el terreno, marcando los puntos de conexión, sin decirlo explícitamente, viendo hasta dónde se puede avanzar, retrocediendo si ves que hay resistencia, planteando preguntas, ¿sí? Y así de a poco se va dando. Después uno sí también puede hacer como aseveraciones más directas, capaz. Sí, obvio, cuando te acercás a resistencias quiere decir que te estás acercando a un punto, pero eso no significa que tenés que ir tipo y romper la resistencia porque no va a pasar. ¿Sí? Simplemente, si te acercás y hay resistencia, es como una pista que te dice, bueno, acá hay algo. Intentamos desde otro lado. Perdón, ¿eh? Mira, Paola, este, muchas veces pasa que la persona misma no termina de reconocer conscientemente esa identificación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de esta paciente, creo que más que reconocer esa identificación, lo que fue más importante fue como ir sacando a la madre del lugar idealizado en el que estaba como víctima, ¿sí? Porque la madre utilizaba esta depresión y utilizaba otros recursos que tenía para ocultar su deseo, ¿sí? No es que yo quiera no trabajar, yo no puedo. No es que yo tal cosa, no es que la situación me obliga a hacer esto, ¿sí? Eso es muy común que en los discursos de las familias suceda. Entonces, gran parte de los análisis de todas las personas es encontrando esos puntos flojos que no suelen estar tan cuestionados, plantear preguntas ahí donde empiezan a aparecer las fallas de los padres y en esas fallas los deseos. Y ahí se mueve todo solo, no hace falta que haya comprensión consciente. La persona hace cambios así. Te doy un ejemplo que me acaba de pasar. Este, tengo sesión con un paciente y que me cuenta que vio el vivo que hice con ustedes la semana pasada. Y es un paciente que empezó hace poco.
Y me dice que se dio cuenta, no me acuerdo cómo lo dijo, pero fue muy gracioso. Dice que me estaba escuchando y que en un momento, cuando yo dije, cuando yo me equivoqué, que yo dije algo así como una pandemia a nivel mundial, una cosa así, que era como la pandemia ya es mundial, ahí se le hizo la revelación de que él se sentía nervioso conmigo porque él me ponía en el lugar del padre, cosa que es re obvia, ¿no? Pero él como que cayó en la cuenta, así como lo sintió visceral, y dice, claro, y yo me comporto así en realidad porque quiero reconocimiento de mi padre, y toda una serie de asociaciones más, y viste que ahora no voy a entrar en detalle, pero lo interesante fue que no cayó en todas esas revelaciones cuando yo tiré una reposta de psicoanálisis, sino cuando me equivoqué. Jamás subestimemos los efectos terapéuticos de un vivo de Instagram. Increíble. Eh, Lacan tenía una frase que no me acuerdo dónde la dice, que a veces la mejor interpretación es una falla. Dice algo así como una falla calculada, que no sé cómo sería una falla calculada, como hacer que te equivocás. Me parece que no hace falta hacer que te equivocas, uno se equivoca. Pero fíjate qué efecto tuvo el hecho de que yo me había equivocado para habilitarlo a pensar un montón de cosas. O sea, la falla mueve las cosas, como que hace que el universo simbólico de esa persona empiece a reacomodarse cuando se revela algo de eso que estaba oculto. ¿Sí? A lo cual obviamente uno puede pensar ya, bueno, si yo ocupo el lugar del padre y todo eso se le reveló cuando yo me equivoqué, ¿qué lugar ocupará el tema de la falla en el padre, el error del padre en su vida, ¿no? Eso fue un poco lo que trabajé en análisis hoy con él. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien. Esta es una paciente presencial, la primera que voy a hablar que venía realmente a mi consultorio, y que cuando termina una sesión se olvida de pagarme. Bajamos en el ascensor, le abro la puerta, le saludo y se va. ¿No? Esto supongo que muchos de ustedes pensarán así, pero por las dudas lo digo. ¿Por qué no le digo, che, te faltó pagarme? Yo entiendo que es un lapsus, y por ser un lapsus, considero que si el inconsciente hizo ese lapsus, por algo es, y dejo que siga su curso. Además de que sé que la próxima me lo va a pagar, entonces sé que no voy a perder dinero, porque si no, capaz sí se lo dio, pero, pero no se lo dio. ¿Sí? Entonces entra mi otro paciente, subo, tengo la sesión, termina la sesión, estoy así en el ascensor, digamos, o esperando el ascensor, miro el celular, un montón de llamadas de la chica esta. Un montón de llamadas. Y digo, uy, bueno, se acordó que no me había pagado, qué sé yo. Bajo y está la chica abajo, que se había subido al bondi, había empezado el trayecto, no sé hasta dónde llegó. En el medio del trayecto se dio cuenta que no me había pagado, me empezó a llamar, se bajó del bondi, tomó el bondi de vuelta, volvió a mi casa, esperó a que termine la sesión la otra persona y me pagó y se fue. Qué movida, ¿no? Tranquilamente me podría haber mandado un mensaje, che, me olvidé de pagarte, hay problema de que te lo pague la próxima. Yo le hubiese dicho sí.
No, le hubiese dicho que no había problema. Yo hubiese hecho eso. Y sí, es común. Ahora, ¿cómo leemos esto? Ideas, o sea, a ver. ¿Dónde ubicarían el inconsciente? Bueno, ahí Evelyn Heine ya dio en la tecla. Se adelantó a todo lo que iba a decir. Mira, hay uno que dice Bien. Fíjate, muchas formas de verlo, lo cual está buenísimo porque me permite explorar por lo menos mi forma de verlo. A ver. Uy, me fue la mierda. Uno dice, no puede tolerar la deuda. Mile Quinteros dice, en el lapsus. Sí, perfecto, yo también. Culpa. ¿El inconsciente está en la culpa? En su trayecto de vuelta. Acá Ángel Alejandro dice, el inconsciente está en su trayecto de deuda. Diana dice, el inconsciente está en la no deuda, en el olvido. El no darse cuenta en el momento, claro, en el lapsus. ¿El super yo no sería la deuda? No sé a qué te referís, Mika. Digo, la culpa. Ahí hay un lapsus de Micaela en los... ¿Cómo se entiende ese lapsus de Micaela entonces? No lo sé. Sí, bien. Vamos a ver entonces... Bueno. Estamos de acuerdo de que el inconsciente hizo lapsus, ¿no? Freud ya nos dijo, una de las manifestaciones del inconsciente es el lapsus, es el acto fallido. Entonces ahí, por lo menos, estamos de acuerdo, nos paramos en principio en la letra de Freud y decimos, este lapsus expresa algo inconsciente. ¿Qué es lo que manifiesta? Todavía no sabemos. Solo sabemos que es algo del inconsciente. Como confirmación de que ese lapsus manifiesta algo del inconsciente, vemos la reacción defensiva extrema que toma el yo del sujeto cuando se percata de ese lapsus. Cuando se da cuenta de que no me había pagado, la angustia es tal que la lleva a dejarme un montón de llamados perdidos, a bajarse del bondi y volver, esperar el tiempo que tenía que esperar para poder pagarme, compensar esa falta y calmar un poco su angustia e irse. Lo que, digamos, una forma donde yo no lo vería, ¿sí? Una forma que yo no lo leería es que el inconsciente en ese conflicto está en volver a mi casa para verme porque tiene transferencia amorosa o lo que sea. ¿Por qué no pienso que está ahí el inconsciente? Digamos, más allá de que seguro había transferencia o lo que sea. ¿Por qué no pienso que está ahí el inconsciente? Porque yo no está angustiado en volver. Volver lo alivia de la falta que generó el lapsus. El inconsciente está en el punto de angustia. El punto de angustia está en que no me había pagado. Volver y pagarme es la defensa del yo contra esa manifestación del inconsciente. ¿Se ven? Más adelante, digamos, la sesión siguiente, cuando hablamos un poco de ese lapsus, pude averiguar un poco qué fue lo que le angustió de eso, y como bien dijo, no me acuerdo quién, era quedar en deuda conmigo. Desde el sentido común, digamos, lo que podría haber hecho es, uy, bueno, me olvidé, qué garrón, pero ya estoy camino a mi casa,
Nada, ¿te puedo pagar la próxima? No hay problema. Pero la deuda era tan insoportable que hizo todo lo posible para saldarla inmediatamente, que desaparezca. ¿Sí? Ella era una persona también que había sido demandada desde muy pequeña a ser autónoma, autosuficiente, y estaba inhabilitada cualquier posibilidad de apoyarse en otra persona, quedar en deuda. Sí, siempre el tema de estar en deuda, depender, la vulnerabilidad, todas esas cosas están muy unidas a nivel simbólico en el psiquismo. ¿Sí? Es muy usual, por ejemplo, ya yéndome de este caso, eh, viste estas personas que, no sé, vas a pasar por una puerta y hacen todo lo posible para ellas abrirte la puerta. No pueden soportar que vos les abras la puerta. Personas que no pueden soportar recibir un regalo. Pero dar un regalo está todo bien. ¿Sí? Son todas cosas que lindan como la misma dinámica, como el obtener algo del otro, costarle algo al otro, recibir un cumplido. Son todas cosas que están muy cerca. ¿Sí? Entonces no me acuerdo qué habían dicho ahí las personas. Eh, el deseo inconsciente sería como un relájate un par, otro día le pagás. O sea, yo creo que eso sería como la respuesta no neurótica. No sé si ese es el deseo. Me parece que el deseo es más bien como romper el mandato de vos no podés quedar en deuda. Vos tenés que ser autónoma. ¿Sí? Bien. Entonces ahí vemos de vuelta cómo ante esa emergencia del lapsus, digamos, dónde ubicar dónde está el inconsciente, porque digamos, uno puede ubicar que hubo un lapsus, pero tiene que después hilar más fino la mujer de las ratas. Total. De hecho, era bastante obsesivo. Eh, que de hecho es un rasgo bastante obsesivo esto de no poder caer en deuda. ¿Viste? El obsesivo siempre es cordial, siempre da, aunque también es avaro, ¿no? Claro, ¿viste? En el hombre de las ratas es como que la formación del inconsciente, suponete, de la deuda, eh, como que entre el inconsciente y la formación defensiva, como que no termina de quedar claro y empieza como a quedar en deuda igual, ¿no? Como que se expresa, aunque la quiere saldar, hay algo que lo lleva a seguir manteniendo la deuda. ¿Por qué es cordial el obsesivo? Preguntaron. Porque reprimen, justo lo estoy viendo ahora en un curso que estoy dando, Freud lo dice muy claro, lo que reprime el obsesivo es el impulso hostil, libidinoso. Algo de cómo expresa el impulso de amor el obsesivo por la regresión a la etapa sádico-anal. Este impulso amoroso se torna en un hostil. ¿Sí? Es un impulso amoroso que es al mismo tiempo hostil. Esa ambivalencia se expresa hacia la misma persona al mismo tiempo y esto genera conflicto y reprime la parte hostil, y parte de ese movimiento de represión es exagerar la parte cordial para disimular lo hostil. Entonces es como excesivamente bueno, excesivamente cuidadoso.
Formación reactiva, exactamente. Bien. Tengo un caso más que había traído, que en realidad este es como una parte del síntoma, que no es mío, claramente, que es el primer caso de estudio sobre la histeria, que es ANAO, que seguramente lo habrán visto por ahí. Paciente de Breuer, que rastreando uno de sus síntomas, que era la parálisis que tenía en el brazo, llegan a la escena traumática donde ella estaba cuidando de su padre y ve como unas sombras a la noche, ¿no? Estaba como ahí a la noche. Y ve como las sombras que se empieza a armar como una especie, o sea, alucina que aparece como una serpiente negra que va a picar al padre y lo va a matar. Ella estaba cuidando al padre enfermo y ve como en las sombras de la habitación que se dibuja esta serpiente negra que lo va a picar y lo va a matar. Esto la angustia muchísimo e intenta hacer algo para frenar a esa serpiente, intenta hacer un movimiento con su brazo, pero de repente su brazo se queda paralizado, no lo puede mover. Se mira el brazo y sus dedos se empiezan a convertir en pequeñas serpientes, lo cual la aterroriza muchísimo y después queda como símbolo de esta escena la parálisis en el brazo. Re flashero, ¿no? Sí. ¿Cómo leemos esto? ¿Ideas? Si tuviéramos que marcar el conflicto, bueno, deseo inconsciente de matar al padre, histeria dice otro. Bien, tenemos esas dos cosas, culpa. Está buenísimo, Alejandro, sí, tal cual. Bueno, ambivalencia, muy bien. Sí, ¿no? O sea, a ver, si tomamos que esta alucinación, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Deseo inconsciente de que el padre muera. O sea, aparece algo, una especie de alucinación cuyo contenido es que algo va a matar al padre. Algo externo, una serpiente. Ella hace el impulso defensivo de frenar eso, que lo va a matar, pero la parálisis impide ese intento de frenar a la serpiente. O sea, la parálisis impide, es como si hubiera una nueva formación inconsciente sobre la defensa, ¿no? Si suponemos que algo del deseo de matar al padre se expresa en esa serpiente, el yo dice, no, yo lo voy a frenar, pero el inconsciente se apodera de ese brazo y dice, no, vos no lo frenás nada. No solo eso, sino que se mira la mano y dice, de hecho vos sos la serpiente. ¿No ves que tenés serpientes en vez de dedos? Y bueno, eso queda como símbolo anémico de esa escena. Además, connotación fálica de la serpiente, está bueno eso. Totalmente. Sí, es muy común el tema de proteger al padre, ¿no? De la propia potencia. Esto tanto en pacientes de cualquier género. Esto es re común. Se cuida al padre de no superarlo. Bien.
Entonces, hasta acá tenemos más o menos estos ejemplos que yo había preparado. Se me había ocurrido otro para complementar ahora, pero no se me está viniendo a la cabeza. Pero básicamente lo que vimos es eh, esto, cómo ubicar los conflictos subjetivos a partir de las emergencias del inconsciente y diferenciar qué parte corresponde a la defensa y qué parte corresponde al inconsciente, siempre parándonos en la identificación, en la angustia, en la resistencia. Siempre ahí las formaciones defensivas son nuestra brújula, porque son bastante obvias y nos permiten hacer hipótesis de a dónde apunta. ¿Viste? Si uno logra identificar exacto hacia dónde apunta la defensa, entonces al mismo tiempo está identificando eh, el punto donde se satisface algo al inconsciente. Por eso muchas veces es difícil identificar exacto hacia dónde apunta la defensa, porque hay otra formación defensiva que es no dejarlo claro, para que uno no lo pueda identificar. Por eso hay que preguntar, ¿qué es lo que, viste, uno puede decir, sí, sí, no pagarme fue el lapsus, fue lo que angustió, pero ¿qué de no pagarme fue lo que te angustió? Sí, como que explicitarlo lo más precisamente posible. Estoy tratando de buscar a ver si se me ocurre otro ejemplo de este tipo de cosas que sea más claro. Pero bueno, ¿qué tal, Candu? ¿Cómo estás? Bien, Mati, seguimos acá escuchándote. Bien. Eh, Abro a preguntas o algo así para ver si dispara algo para seguir desarrollando. Mortal. Les invitamos a que escriban en los comentarios o si alguno se anima y quiere activar el micrófono, no hay drama. Si se animan con el mic, está buenísimo. ¿Cómo era esa frase? Rocío Curina. Tenía un ejemplo muy bueno y se me fue. Sí, me cuesta entender lo del deseo es el deseo del otro en los ejemplos. Bueno, mira, no sé si hay un video de un texto de Lacan que yo trabajo. Acá. No, no entiendo lo de la pregunta de Fede Suárez. Mira, lo del deseo es el deseo del otro. Obviamente, como toda frase de Lacan, y Lacan es súper confuso por momentos y dice cosas contradictorias. Freud también, pero digamos, Lacan es especialista en eso en muchos ámbitos. Yo como entiendo lo del deseo es el deseo del otro, se suele entender para mí de esta forma, de que uno desea ser deseado por el otro, entonces uno desea ese deseo y termina como alienándose a lo que le demanda el otro. ¿Sí? Sin embargo, en el texto de alienación-separación, Lacan lo plantea al revés.
Si ustedes leen el texto, que está en el seminario 11, y si no está en Posición del Inconsciente, en los escritos, lo que Lacan plantea es que es muy complejo como para resumirlo acá, ¿no? Pero básicamente está la alienación, que es lo que se da en tanto uno surge como sujeto nombrado por el otro, uno adviene como sujeto alienándose al lenguaje, que es siempre del otro, y como uno aparece en este campo del otro, entonces uno algo pierde de la esencia como del ser de uno que no puede ser nombrado. Aparece ahí como desaparece, ¿no? Uno aparece, está condenado a surgir en esta alienación que lo vuelve algo que no es exactamente el ser del sujeto, ¿sí? Pero la respuesta que tiene el sujeto ante esta alienación primera, va a decir Lacan que es la separación, y que la separación no es, como uno pensaría, como aparecer de otra forma, como nombrar algo propio que no está pudiendo ser nombrado, aunque hay algo de eso, sino que lo que plantea Lacan es que la separación se da no en una aparición de algo, sino en la desaparición del yo del sujeto. Voy a tratar a ver si se me ocurre algo clínico como para ejemplificarlo, ¿sí? Pero primero lo explico teóricamente, ¿sí? La realización del sujeto del inconsciente para Lacan está en la desaparición de este lugar coagulado al que uno está alienado, a la identidad de la alienación primera. Y dice Lacan que el lugar, cuando uno desaparece de ese lugar, lo que produce es una falta en el otro, ¿sí? Uno desaparece del lugar al que es demandado del otro, supongamos, al lugar de falo del otro, ¿sí? Y lo que aparece es una falta, que para Lacan esta falta está relacionada con el deseo del otro. Sé que estoy diciendo algo re complejo y no se está entendiendo nada, pero Lacan dice que esta falta que aparece tiene que ver con el deseo del otro, y que por tanto el deseo del sujeto, el deseo inconsciente del sujeto, confluye con el deseo del otro, pero no como que lo tapona, sino que en esa separación, en ese dejarlo en falta, se da una conjunción de el deseo del sujeto y el deseo del otro. O sea que el deseo inconsciente del sujeto es el deseo de desaparecer, es el deseo de dejar en falta al otro, y el otro ahí también se satisface de alguna manera, pero de un deseo que no es el deseo consciente del otro, sino que es lo que supuestamente no quiere también. Sé que es muy confuso lo que estoy diciendo, ¿no? Mati, ahí me parece que Fede Suárez lo que hacía referencia era si desde el punto de vista del psicoanálisis existe la cura como tal o había algún término que se le asemeje, que me acuerdo que algo de eso habías hablado en el vivo que hicimos la vez pasada. Claro, sí. Es una pregunta muy compleja. No sé decir así con algo tajante, pero sí pienso que hay un éxito del análisis. ¿Cuál es ese éxito? Y me parece que es distinto para las distintas personas en tanto qué es lo que uno va a buscar al análisis, pero como dice Lacan, y como dije en ese vivo, me parece que tiene que ver con descubrir esa falta en el otro. Siempre que algo de eso se toca, de verdad, y no teóricamente, sino siguiendo las manifestaciones del inconsciente, produce cambios subjetivos. No sé cómo llamarlo en cuanto a cura y eso. Es complicado leer Lacan, mucho más explicarlo, sí, totalmente. A ver, estoy tratando de encontrar un ejemplo para lo que dije, que sea bien claro.
Lo tengo ahí, ¿eh? Suponete que esto es un ejemplo inventado, ¿sí? Pero que sigue la lógica un poco y que se podría dar en un caso tranquilamente. Supongamos que un sujeto esté demandado a nivel inconsciente, el sujeto no lo sabe, a tener que ser de, no sé, clase alta, ¿viste? Como cheto, lo que sea, ¿no? Como, supongamos que en realidad la demanda no es tanto sea un cheto, sino no seas de clase baja, suponete. No seas tal cosa, ¿no? Entonces el sujeto vive su vida intentando adecuarse lo más posible a ese lugar de chetez, confundiendo que ese lugar es un lugar de deseo genuino de uno, ¿no? Uno piensa que quiere irse a veranear a Punta del Este o que quiere tal otra cosa, pero en realidad está siguiendo esa demanda, ¿no? De vos tenés que ser un cheto. Es probable que esa demanda que cae sobre esta persona eh, tenga algo que ver también con algo que, que cubre el deseo reprimido, supongamos, de la madre, de ese gran otro. Supongamos que a esa madre también se le demandó algo parecido y ella dijese algo así como, no, mi, mi hijo o mi hija tiene que ser un cheto, tiene que ser así, así, porque si no, ¿qué diría de mí que mi hijo fuera tal cosa? ¿Sí? Que es en general como se suele transmitir ese tipo de cosas, ¿no? En general las madres son egoístas, los padres también, digo, ¿no? Es como, te exigen cosas, pero siempre es, ¿qué dice de mí si mi hijo tal cosa? ¿No? Es como una cosa así. Y que en realidad no son del todo egoístas, pues, ¿qué dice de mí? Y si yo soy así, ¿qué digo yo de mis padres? Entonces es como que se va transmitiendo, ¿viste? Eh, si mi hijo tal cosa. Entonces, supongamos que ese hijo hace análisis o alguna cosa que lo lleve para el mismo camino subjetivo y se permitiese desaparecer del lugar del cheto, en esa desaparición castraría a la madre, pero al mismo tiempo tocaría algo del deseo verdadero de la madre, no del deseo que la completa, que la vuelve fálica, que la vuelve, que sostiene su valor narcisista, sino que toca algo de ese deseo reprimido, ¿sí? De esa falta en ella, pero que al mismo tiempo es gozosa. Entonces vemos cómo la desaparición del sujeto y el deseo inconsciente del sujeto también encuentran una correspondencia en algo que toca el deseo inconsciente de los padres, que por eso suele ser, eh, para mí la transmisión es esa, para mí esto es así como yo entiendo que es, no lo leí explícitamente en un texto, pero lo veo en la clínica y se puede deducir de los textos. Para mí la transmisión de deseo se da en dos niveles, el deseo inconsciente y el deseo demanda, vamos a llamarlo narcisista, ¿no? Se transmite algo del deseo real y para mí se transmite a un nivel, no sé si llamarlo energético o qué, pero está, no hace falta ni nombrarlo, ¿viste? Como se transmite. Y los hijos, vamos por el camino, sí, transgeneracionalidad, tal cual. Vamos por el camino marcado por el deseo de los padres. Pero ese deseo, porque esos padres también son sujetos divididos, está dividido, entonces
está por un lado el deseo inconsciente que no se dice, que se intenta dejar de lado, pero que insiste y va a insistir en los síntomas de los hijos. Y al mismo tiempo está la demanda, la expectativa superyoica de tener que ser lo contrario a ese deseo inconsciente. Entonces, la identidad consciente suele responder siempre a la expectativa. Suponete, en el caso que yo había dicho, el primero de todos, el deseo, la demanda era no seas un inútil, ¿no? El inconsciente repetía quiero ser un inútil. Fallándole a la madre de tipo, bueno, al final soy un inútil igual que papá. Pero también castrándola, porque la madre contaba de que, bueno, a pesar de que el papá era un inútil, se quedó con él. Y ella se eligió un inútil. No solo eso, sino que se llevaba muy bien con el abuelo este que bardeaba, que decía que era un inútil. Se llevaba bárbaro, tenía una relación así como... ¿no? Entonces había como esa contradicción también. Algo del deseo de la madre por el inútil también estaba en juego. Quizás la madre también fue demandada, vos nunca te cases con un inútil, o qué sé yo, no sé, estoy inventando. Pero digo, estas cosas pasan. Sí, en ese sentido para Mati, mí el deseo es el deseo del otro. Claro, exactamente, como lo que pasaba con el hombre de las ratas. Bueno, Hola. hola, Grecia quiere preguntar algo. adelante. Mati, se me viene a la cabeza esto que decís, por ejemplo, de los padres cuando ponen ese deseo. No sé si está errada, pero no sé, se me representa, por ejemplo, eh, cuando éramos chicas, lo voy a contar un poco de mi experiencia para ver si, para entenderlo. No sé, salíamos a misa los domingos y mi mamá siempre decía, vístense bien, porque vamos a misa. Además, no sé, una de mis hermanas aparecía con un jean medio gastado o algo. No, no te vas a poner eso, porque ¿qué van a decir de mí? O sea, Claro, exacto. mira a tu madre o mira cómo la viste mal, o cosas así. Puede venir por ese lado, porque por ahí, hoy, yo siendo madre, siempre decir, bueno, mi hija, tratar de tenerlas ordenaditas y creo que en ese punto me parece un poco de decir, oh, creo que eso, Totalmente, no sé si viene por ahí esa parte del deseo. totalmente. O sea, ahí por lo menos está claro la demanda de tu madre y lo que quería evitar. Lo que no sé es cómo eso se transmitió en tanto vos o tus hermanos, si les gusta vestirse de qué forma o no sé cómo se transmitió, digamos, ¿no? Pero sí está claro por lo menos lo que tu madre quería evitar, que piensen que si los veían en misa además, ¿no? Vestidos de tal forma que iban a pensar. No sé qué iban a pensar, digo. Esa es una pregunta que yo haría. Tipo, por ejemplo, este es un ejemplo de generalización, ¿no? Podemos ubicar, la madre quiere evitar que piensen algo, ¿no? A partir de verlos vestidos de tal forma, no sabemos qué es lo que quiere evitar. Entonces uno tendría que preguntar, pero a ver, ¿qué es lo que te imaginas que podrían pensar? Así, lo primero que venga a tu cabeza, ¿no? Entonces, ahí ubicamos como ahí, no sé, tal cosa. Y ahí ya precisamos un poquito más qué es lo que se expresa negativamente en esa demanda. Bien, siempre pensando en qué se pensaría, o sea, qué es lo que ella pensaría
pensarían de ella, digamos, más que en sí de los hijos. Claro, porque vos decís, si vos decías algo así, si van vestidos zaparrastrosos, ¿qué van a pensar de mí? Decía tu mamá. ¿Qué van a pensar de tu madre que los tiene así? Claro, ¿qué van a pensar de tu madre? Y ahí uno podría decir, ¿qué te imaginas que podrían pensar? Para ver exacto qué es en su fantasía lo que estaba tratando de evitar. Sí, última pregunta, Rosana, y terminamos. Hola, ¿cómo estás? Está súper interesante esto, me encanta. Me alegro, Rosana. Gracias. Lo que sí, yo soy grande, tengo un hijo de 30 años y él es gay. Y el otro día, hace muy poco, me comentó que estaba horrorizado porque un amigo grande recién le pudo decir a la madre que él era gay y que la madre se largó a llorar y le respondió yo no te crié para esto. Y ¿cómo puede ser la diferencia? Yo sé de esto desde que él me lo contó y lo tomé totalmente bien, es decir, orgulloso de mi hijo y nunca en la vida me sentiría mal porque él es feliz así y esto a mí me dejó, bueno, yo estoy estudiando psicología, me faltan pocas materias por el hecho de que es una realización personal porque yo soy grande, soy docente. Primero que me partió el alma el ponerme en el lugar del nene, para mí son mis padres. Y segundo, ¿por qué esto, ahora lo estoy entendiendo por todo lo que vos decís, esto yo no te crié para eso, o sea, yo lo crié a mi hijo para que él fuera feliz. Entonces, si él es feliz, ¿por qué criar a alguien? Ahora lo estoy entendiendo por lo que vos decís, de esto de decir además, Claro. el tema de mi deseo para que mi hijo, mi deseo siempre fue que mi hijo fuera feliz. Siempre y cuando dentro de los límites normales, marcándole parámetros, límites, pero no me parece que sea algo, un parámetro malo ni nada la homosexualidad, al contrario, es elección. Y me dejó choqueada esto, o sea, me afectó mucho cuando me dijo esto de que la otra mamá había respondido esto. ¿Por qué te afectó mucho? Porque por el nene, por el amigo, por lo que debe haber sufrido. Me parece que una madre le dio a su hijo. Soy maestra y soy muy mamera, soy muy sobreprotectora. Entonces me hubiese dado muchas ganas de hablar con esta mamá para decirle. ¿Qué le hubieses dicho? Primero el orgullo que tengo por mi hijo, por lo que es más allá de su elección sexual, y que sé lo que es el área, el amigo de él. Y segundo, ver si le podía ayudar en esto de decir, no es tu deseo, es el deseo de él, él es feliz así. ¿En qué te afecta? O sea, ¿qué está haciendo de mal? Si me dijeras, me está robando, bueno, está enfermo porque se droga, le podríamos ayudar, pero en esto, no. Entonces, me dolió mucho. Me encantaría tener la posibilidad, y siempre fue, y ahora con más ganas, de tratar de hacer un grupo para ayudar a esas mamás que no pueden entender a sus hijos gay. Y después de que me choqueó, dije, sí, lo tengo que hacer, pero no sé cómo, pero yo voy a inventar algo. Está interesante. Escucho eso como que te dolió mucho, ¿no? ¿Qué dirías que te produjo así? ¿En qué te dolió?
ponerme en el lugar del chico. Mira, La mamá como muy malvada. mira. Algo de ver a la mamá como malvada. Sí, como muy cruel. O sea, no. Pensando en ella y no en el hijo. Claro. Eso me habla. Lo interesante es que vos te identificaste con el hijo. Sí. Sí. O sea, esto viene a que tengo una historia de haber sido abandonada, de chiquita, de haberme criado sola, de ser, bueno, yo recién decía de la formación reactiva porque realmente tengo por dentro soy pasivo-agresiva, a veces me dan ganas de matar a la gente que le hace daño a otro, doy clase en un jardín de una villa y por ahí se me tocan los nenes, agarrarle a la madre de los pelos y trato de hablarles de la mejor manera, con toda la dulzura, la formación reactiva en mí, total, y después agarro los almohadones a trombar. Pero yo creo que también por eso me identifico por eso. Nunca fui a lo mejor lo que mis padres habrán querido que fuera, porque me abandonaron. O sea, justamente no lo quisieron. Totalmente. Te agradezco muchísimo por compartir. Está bárbaro. No, Gracias. gracias a vos. Está muy bueno. Bien. Vamos a dejar acá, ¿sí? Y nada, muchísimas gracias por la invitación, Surencico. Espero por volver presencialmente en algún momento, como ya he estado. Así que gracias, Cande, y gracias a todos. Por tu tiempo y bueno, todo lo que trajiste que estuvo buenísimo, al menos a mí me reinteresó. Gracias también a que se sumaron, te cuento que, bueno, no sé si sabías que hay como dos en paralelos, algunos estamos acá y otros están no en sabía. Así que hay mucho más gente que por ahí no vemos acá que está viendo, así que gracias a todos y a todas por estar del otro lado y como decís, ojalá que pronto nos podamos encontrar de manera presencial en la facu, en el auditorio, pero mientras tanto, gracias por estos espacios que están buenos para formarnos y por un poco bajar a la realidad todo el psicoanálisis que vemos en los libros, y que está bueno traer estos casos más de lo tangible, digamos, de la práctica. Grosso, me pone muy contento. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto, espero. Bueno, Adiós. les comento antes de que se vayan todos y todas que esta charla tiene certificación, como comentaba al principio. Quienes deseen adquirir su certificado, que tiene un costo